todos ustedes, muy buenas noches. El Ilustre Colegio de Abogados de Lima hoy día se siente muy complacido de tener una ceremonia tan importante como la presentación del libro Ni urgente ni necesario, más bien defectuoso, respecto a los comentarios críticos al anteproyecto oficial de la reforma del Código Civil de 1984, que con la sabiduría y el conocimiento que todos conocemos, el doctor Mario Castillo Freire pone a disposición de la comunidad jurídica y de la comunidad en general. Para tal acto estamos con una mesa de honor muy selecta, las personas que van a hacer los comentarios respectivos y con la presencia por parte del colegio de la doctora María Luisa Valdivia Bocanegra, directora de Comisiones y Consultas, y resaltando también el saludo al exdecano, al doctor Felipe Osterli Parodi. He comentado que este libro no solo va a servir para que toda la comunidad jurídica tenga un elemento importantísimo en una temática tan valiosa, sino que ya generó a nivel de la opinión política las reacciones que desde ya los frutos de este libro están dando. Pero son los comentaristas tan selectamente previstos para esta noche que van a hacer los comentarios debidos. Entonces, con el agradecimiento a todos y cada uno de ustedes, distinguida concurrencia, vamos inmediatamente a dar el paso a la doctora Sofía Ode, quien van a hacer los comentarios del libro, reitero, ni urgente ni necesario, más bien defectuoso. Comentarios muy críticos al anteproyecto oficial de reforma del Código Civil, escrita por el doctor Mario Castillo Freire, con la participación de Verónica Rosas Yaraistegui. Estimados colegas y amigos, tengo el honor de presentarles esta noche el libro del doctor Mario Castillo Freire, titulado Ni urgente ni necesario, más bien defectuoso. Y se trata de un análisis crítico de las pretendidas modificaciones a nuestro Código Civil peruano de 1984. Hacer una semblanza de Mario es muy sencillo, todos lo conocemos, sabemos de su brillante trayectoria. Sin embargo, recordemos que el doctor Mario Castillo Freire es abogado de la Universidad Católica del Perú y ostenta los títulos de magíster y de doctor en Derecho. Él es autor de varias obras jurídicas y catedrático de las facultades de Derecho de las más prestigiosas universidades de nuestra capital. En este análisis crítico, además, él ha tenido la colaboración de Verónica Rosas Verazaín, que nos acompaña aquí, y en este libro nosotros nos enfrentamos a serios cuestionamientos que hace el doctor Castillo Freire y que se pueden resumir de repente en algunas preguntas. ¿Es necesario reformar el Código Civil de 1984? ¿Ha habido suficiente debate académico al respecto? ¿Qué es lo urgente y qué es lo necesario de modificar? Hace unas pocas semanas se presentó al Congreso de la República un proyecto de ley para delegar facultades legislativas al Poder Ejecutivo. ¿Para qué? Para que enmiende nuestro Código Civil peruano en base al trabajo realizado por una comisión de reforma. Lo que no entendemos es la premura de este proyecto. ¿Por qué tan rápido? No entendemos tampoco por qué, y aun cuando suene duro decirlo, por qué se da la espalda a la comunidad jurídica para esta modificación. Porque no se trata de una modificación cualquiera. Se está proyectando modificar todo el código. Dicen que no es un nuevo código, de acuerdo, pero se pretenden modificar partes de todos los libros. Además, no solamente consideramos que se estaría dando la espalda a toda la comunidad jurídica, sino a toda la comunidad en general, pues todos tenemos derecho, abogados o no, a opinar sobre la modificación de tan importante cuerpo legal, que además rige, como se ha escuchado ayer en la interesante entrevista que se le hizo al doctor Mario Castillo, rige desde la vida de la persona, desde que nace hasta la muerte. Llama la atención aún más esta situación cuando revisamos los primeros párrafos de la exposición de motivos de la Comisión Reformadora y que obra en la página web del Ministerio de Justicia, cuando dice que se han puesto de acuerdo para modificar solamente lo que sea necesario o urgente. Volvemos a preguntar, ¿qué es lo necesario?
qué es lo urgente y aún más, ¿quién lo define? ¿No deberíamos participar todos? Para tener claro este panorama, los invitamos a leer el libro del doctor Mario Castillo Freire, que analiza en forma aguda cada uno de los artículos que se pretenden modificar. Entre paréntesis nos referimos a aquellos que están publicados porque hay parte que se pretende modificar que no se conoce, y eso lo dice la propia Comisión de Reforma. El doctor Mario Castillo hace una inteligente crítica y una comparación con el código vigente, de manera que la lectura de este libro, que nos alerta sobre esta situación, que es de absoluta actualidad y de interés para todos, no solamente nos presenta inicialmente en el prólogo, cuando hace un poco de historia, nos presenta el panorama de cómo debería gestarse la modificación de un código como este, sino que además luego entra a tallar sobre todas y cada una de las modificaciones. A título de ejemplo, ¿cuáles podrían ser las más discutibles? La tutela del embrión extracorpóreo que está en el artículo 4. Hay una parte de este artículo proyectado donde se decide que la madre, en el caso del vientre de alquiler, es aquella que da a luz. Cuando vemos la exposición de motivos, no encontramos una explicación debidamente sustentada para esta difícil definición. Realmente este es un tema que merece debate público, debate de especialistas, debate de las personas que pueden haber tenido esta experiencia o que podrían tenerla, pero no encontramos que haya habido el debate necesario. Ejemplo, otro. En el artículo 156 de lo que se proyectaría modificar, se elimina la forma escrituraria para el otorgamiento de poderes para disponer o gravar de los bienes del representado. Nuevamente acudimos a la exposición de motivos para encontrar la explicación de tan radical cambio. No la encontramos, simplemente dice, se elimina la formalidad. Entendemos que la eliminación de una formalidad que se establece en el Código del 84 como una forma de protección a la persona es un avance, es urgente, es necesario. Pregunta que queda en el aire. Finalmente, otro tema que también a nuestro criterio es bastante discutible, el famosísimo y proscrito pacto comisorio. Todos conocemos cuál es la figura del pacto comisorio. Se estaría introduciendo esta peligrosa figura, a nuestro modo de ver muy peligrosa, de manera que aquel deudor desesperado, aquella persona que necesita dinero, de alguna manera podría verse en la necesidad de acordar con el acreedor que al final, cuando ya no tenga para pagar la deuda, si se produce ese caso, pues no hay intervención judicial y directamente el acreedor se convierta en propietario del bien entregado en prenda u otorgado en hipoteca. ¿Es conveniente esto? ¿Hay un clamor social para que se introduzca el pacto comisorio a nuestro sistema? Nosotros no hemos escuchado ninguno. ¿Es urgente? ¿Es necesario? En fin, hay muchos más temas en los que podemos seguir haciendo comentarios, de repente parafraseando lo que ha escrito nuestro brillante autor, pero los invitamos una vez más a leer el libro. Quisiéramos agradecer al doctor Castillo por este aporte jurídico tan oportuno, que además llama a la prudencia. Yo creo que habría alguna persona que podría decir, no, lo que pasa es que se trata de mantener una posición tradicionalista, pero no es cierto. Aquí lo que tiene que primar es la prudencia. Se está tratando de la modificación del cuerpo de leyes más importante para todo ciudadano y creemos que todos tenemos el deber y el derecho de participar en la gestación de esta modificación y realmente solo en aquello que resulte necesario o urgente.
Doctor Castillo, felicitaciones, queda presentado el libro y muchas gracias. Permítame, doctor Mario Castillo, distinguida audiencia, trasladar las disculpas y el saludo del señor decano de la Orden, que acaba de llamar. Unos compromisos académicos que le había manifestado no le permiten haber llegado a tiempo, pero a través de la doctora María Luisa Valdivia Bocanegra quiere expresar su saludo, su reconocimiento y aprecio a tan valioso aporte, y por lo tanto cedemos la palabra a la doctora María Luisa Valdivia Bocanegra. En representación del señor decano Marcos Ibaceta Marino, le damos la bienvenida a un amigo, ¿no? Y personalmente un amigo de universidad, un amigo de muchos años, a Mario Castillo, y además lo felicitamos de ya porque ha sido un aporte valiosísimo y un apoyo el que hemos tenido en él ya en el Congreso de la República unos días atrás, cuando también él nos surtió de este contenido jurídico, ¿no?, por el cual la reforma del Código Civil no era ni tan urgente ni necesario, ¿no? Así lo asumimos en el Colegio de Abogados hace semanas atrás, y él pudo con su brillantez, ¿no?, sustentar en nombre del colegio, y por eso le agradecemos. Y seguimos abriendo las puertas no solamente al doctor Mario Castillo, sino a todos los abogados que vayan a brindar algún apoyo, ¿no?, o vayan a abrir alguna puerta, alguna razón por la cual no necesariamente sea necesario o no hacer una reforma del Código Civil, ¿no? No es dar una posición determinada, sustentar una posición personalísima, sino es escuchar, ¿no? Y creo que el colegio es un foro para escuchar todas las posiciones, porque de algunas ojeadas que hemos dado ya el libro interesante, ¿no? Por ejemplo, se estaría de pronto desapareciendo una de las fuentes del derecho, ¿no? Algunas de las cuales, con las cuales nosotros, los estudiantes de derecho, hemos nacido, ¿no?, nos hemos forjado, y de pronto ya la doctrina ya no estaría siendo parte de las fuentes del derecho. Y es preocupante, porque estaríamos tal vez cambiando de sistema jurídico sin saberlo, nosotros los abogados, pero más preocupante para la comunidad, que siendo el segundo cuerpo de ley mayor importancia y el primero tal vez en consecuencia inmediata, ¿no?, no conozcamos cuáles sean estos cambios, ¿no? Y bueno, le doy las gracias a Mario, y nuevamente está el Colegio de Abogados para escuchar todas aquellas posiciones. Y le doy un abrazo desde ahora, y por favor permítanme, que tengo ya unos asuntos que atender, retirarme, y dejo abierta para los demás comentaristas. Gracias. A continuación tendremos las palabras de la señorita Verónica Rosas. Buenas noches. Me siento honrada de formar parte de un evento como el que hoy nos convoca, y más aún, de tener la posibilidad de compartir algunas palabras con tan distinguido auditorio. Si bien la reforma del Código Civil de 1984 no es un tema que pueda calificarse como novedoso, pues son muchas las críticas y embates que este cuerpo normativo ha recibido, e incontables los intentos de modificación que se han ensayado, nadie puede cuestionar que se trata de un tema vigente y trascendental. Y es que en las últimas semanas hemos sido testigos del más reciente de esos intentos, el cual, afortunadamente, al igual que sus predecesores, en los que tampoco se notó un espíritu reflexivo, no ha alcanzado el éxito. Uno de los grandes responsables de que hoy no estemos lamentando la modificación prácticamente integral de nuestro Código Civil es el doctor Mario Castillo Freire. El doctor Castillo, como saben todos, además de ser un excelente profesional, es uno de los más prolíficos investigadores de derecho. Su compromiso con nuestra disciplina es innegable e invalorable.
El libro que hoy se presenta es una clara muestra de ese compromiso. En esta obra, en el cual me he otorgado el privilegio de tener una pequeña participación, el doctor Castillo, con el espíritu crítico que lo caracteriza, analiza el anteproyecto de ley de reforma del Código Civil a partir de dos ideas esenciales que orientan sus reflexiones y además nos invitan a involucrarnos. Por un lado, la convicción de que el derecho civil no se agota en el texto de sus normas. La interpretación que hacemos de ellas es lo que, en definitiva, les da contenido y delimita sus alcances. En tal sentido, nos recuerda que si bien el legislador cumple un papel relevante en la creación de las normas, no es menos relevante la función que deben cumplir, también como creadores, quienes interpretan esas normas dadas por el legislador, ya sea por medios de comentarios en la doctrina o al aplicarlos y sentar jurisprudencia. La actividad del legislador debe ser necesariamente complementada con la función creadora de quienes formamos parte del universo jurídico. Por otro lado, parte de la certeza de que cualquier reforma, sea parcial o total, no puede ni debe ser fruto de la improvisación. Estas dos importantes premisas que se encuentran ausentes en el anteproyecto, que como lo demuestra el doctor Castillo al examinar cada uno de los artículos que lo conforman, constituye una propuesta que destaca por su reglamentarismo, por su tendencia exagerada a privilegiar el purismo terminológico y, asimismo, por ignorar la realidad sobre la que pretende regir. Sin perjuicio de lo anterior, resulta evidente que el anteproyecto cuenta con una gran virtud, esto es, haber propiciado, aún sin desearlo, el debate público. No puedo concluir sin antes agradecer al doctor Castillo por haber tenido la generosidad de darme crédito por mi participación, cuando la verdad es que todos los aciertos de urgente y necesario le pertenecen únicamente a él. Gracias. Siguiendo con los valiosos comentarios que van enriqueciendo mucho más ya el debate, tendremos la participación del doctor Víctor Madrid. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer al doctor Mario por la oportunidad de poder decir algunas palabras respecto a este libro que esta noche estamos presentando aquí en el Colegio de Abogados. Y para no decir lo que ya hemos escuchado, quisiera solamente referirme brevemente al objeto de este libro. Yo, si me preguntan cómo le presentaría este libro, le diría que este es un libro valiente y es un libro muy polémico. Digo lo primero porque en un contexto en el cual el tema de la reforma se ha trazado como inexorable, es valiente salir al paso para decir que no todos estamos de acuerdo con la reforma. Pienso que también es polémico porque luego de que uno revisa de manera detenida los comentarios que el doctor desarrolla respecto de cada uno de los libros que son materia de la reforma, uno puede coincidir o no coincidir necesariamente con él. De hecho, yo coincido con muchas de las cosas que están contenidas como parte de la reflexión del texto, pero con otras no tanto. Y justamente esto es lo que pone en evidencia de que el tema de la reforma merece reflexión. No todos podemos pensar de la misma manera siempre. Yo les hablo en calidad de un estudiante más de Derecho, un profesor más de Derecho, y también como testigo de aquellos que nos formamos en las aulas de la Universidad Católica, allá de entrada por los años 2000, 2001, cuando casi todos los profesores que en su oportunidad integraron las comisiones que revisaron el Código del 36 y que dieron luz al del 84, no paraban de elogiar el Código del 84 por lo novedoso y por lo moderno que era, pero sin embargo también ocurría que casi todos los profesores de mi tiempo vapuleaban y criticaban duramente al Código Civil. Es más, casi todas las clases de Derecho Civil no terminaban sino con una crítica y una propuesta de reforma. De hecho, el sistema de transferencia de propiedad, el tema de la clasificación de los bienes, la interacción de normas registrales, temas de obligaciones, temas de derecho internacional privado y otras normas más eran duramente criticadas. Cuando estoy diciendo esto, lo digo con bastante, digamos, nostalgia, porque sé que muchos de los profesores que me han enseñado están aquí también conmigo esta noche. Acá hay destacados profesionales y profesores que saben que lo que estoy diciendo definitivamente era una realidad de aquella época. Y si bien es cierto, efectivamente yo también he considerado por mucho tiempo que hay muchas cosas que se pueden mejorar del código, la pregunta que siempre me hacía es, ¿cuál es el sentido de la codificación finalmente? Porque claro, si estamos hablando de reformas, de cambiar el código, quizás la pregunta necesaria que hay que hacer es,
bueno, ¿y cuál es el objeto de un Código Civil? ¿Qué rol cumple un Código Civil en una sociedad? ¿Para qué está hecho? Y entonces, cuando uno empieza a hacerse esta pregunta, descubre que el itinerario de la reforma resulta, por decirlo menos, muy discutible. A los casi 8 años de que el Código Civil está en vigencia, ya se instalaba una comisión no oficial para reformarlo. De hecho, en esa comisión se convocó a una cantidad importante de profesionales, de destacados profesionales del medio, que particularmente también habían participado en la redacción del Código Civil. Pero no fue la única comisión. Se lograron formar sucesivamente más de 1 y 2 oficiales, hasta esta del año 2002, que está a puertas ya de pedir la delegación de facultades para que se apruebe el paquete de reformas en esta ley de enmiendas. Y creo que mi reflexión es muy simple. Definitivamente, cuando uno revisa con calma el paquete de planteamientos que la Comisión nos está trayendo a la mesa, más allá de que uno pueda discutir o no discutir con ellos, estar de acuerdo o no, si uno está de acuerdo con el pacto de no enajenación, si uno está de acuerdo con el pacto comisorio, si uno le gusta la clasificación de bienes inmuebles e inmuebles, si cree que el efecto constitutivo debe ser primordial para la transferencia de los bienes, si piensa que los incorporables deben estar o no deben estar, son temas de inacabable discusión, correcto. Pero cuando uno lee el paquete de la reforma tal y como está presentado, se da cuenta que no ha habido la suficiente discusión, no ha habido la suficiente maduración como para que nosotros podamos aplaudir o mirar de lejos simplemente un proceso de reforma casi aislado. Hace pocos días conversaba con 2 de las personas que integran la comisión reformadora, la comisión que está a cargo de la ley de enmiendas, y discutíamos, por ejemplo, el tema de la clasificación de bienes. Yo me acuerdo en mi época que uno de los temas más satanizados del Código Civil era aquel referido al sistema de transferencia de propiedad. De hecho, se ha escrito mucho sobre esto. Se decía que en el Perú, con el 949 vigente, teníamos prácticamente un sistema de transferencia inmobiliaria, un sistema de transferencia de propiedad distinta para los inmuebles que para los muebles. Y por ahí discurría toda una discusión. Cuando conversaba con este miembro de la comisión, me decía que justamente esto había sido mejorado con la propuesta que trae ahora el paquete de reformas. Sin embargo, cuando yo me puse a revisar el paquete de reformas, me di cuenta que no era necesariamente así. No estábamos optando por una clasificación entre bienes registrables y no registrables, como era la que tantas veces predicábamos en la época de estudiantes. No, hemos optado por una suerte de punto intermedio. Estamos hablando ahora de que los bienes se clasifican en registrados y no registrados. Y los no registrados pueden ser a su vez registrables o no registrables. Y de pronto uno se da cuenta que no es lo mismo esta clasificación que la que nosotros tanto propugnábamos. ¿Hay un efecto constitutivo para la transferencia de propiedad? Sí, pero no es absoluta. Hay bienes registrables que no estarán registrados y que seguirán siendo tradición. Operará la tradición, la transferencia. O el caso de la hipoteca y la prenda. No sé cuántos sabrán acá que ahora se van a poder hipotecar carros porque son bienes registrados, o se podrán vender bienes que no están registrados y que pueden ser inmuebles. Esta es una de las cosas que trae la reforma y que probablemente muchos de nosotros ni siquiera la sabemos. O sea, no la hemos escuchado, nadie las ha comentado, no la hemos criticado y probablemente más de uno de nosotros tenga mucho que decir sobre ese tema, ¿no? Para bien, para mal, para coincidir, para mejorar. El tema de ni urgente ni necesario lo descubrí no solamente leyendo el libro de Mario, sino también porque cuando yo revisaba las actas de las comisiones de la reforma que se han encargado de este trabajo, descubrí que era el doctor Jorge Muñiz, un destacado profesional de Derecho, quien decía que una de las razones para emprender este plan de reforma era precisamente hacer que el código no se muera, decía él. Solamente vamos a introducir aquellas reformas que son urgentes y necesarias, decía, y que básicamente están justificadas en 3 cosas. La primera de ellas, decía él, era para que nuestro Código Civil pueda mejorar aquellos pequeños errores que no se pudieron corregir al momento de introducir las reformas cuando se dio el Código Civil, por un lado. Por otro lado, decían que la idea era actualizar el Código Civil con la Constitución del 93, que de hecho ya había introducido algunas reformas. Y por otro lado, la discusión de siempre era para que el Código se actualice a los tiempos en que estamos viviendo. Si uno analiza con calma estas razones que se han reproducido a través de las distintas comisiones, va a caer en la cuenta que en realidad estas razones son dignas de reflexión, pero también de discusión. No se imponen por sí mismas. Definitivamente, como le decía yo al doctor Carlos Cárdenas, con el cual intercambiaba ideas respecto a ese tema, le decía, no me parece que son reformas cosméticas. No se trata de algunas reformas del Código Civil, se trata de muchas reformas trabajadas a través de varias comisiones que yo sí creo que merecen más discusión, eso es todo. Que son buenas muchas, probablemente, bienvenidas. No defiendo ningún inmovilismo legal, solamente creo que muchas de ellas merecen más reflexión. De hecho,
cuando uno se entera de que el trabajo de la comisión estaba colgado en la página web, probablemente, estoy casi seguro que les va a pasar lo mismo que a mí, pocos conocían el texto íntegro de la reforma. Y es más, me enteré hace una semana que ese texto que está colgado en la web del Ministerio de Justicia tampoco es el texto que finalmente es el que probablemente se apruebe. Ha sido ya modificado un par de veces. Y entre otras cosas, se habría excluido el tema de la clasificación de bienes. Con lo cual, y eso es lo que yo le decía a este destacado profesional, decía, yo no creo que la clasificación de bienes sea un tema absolutamente accesorio o cosmético. No creo que las reformas sean absolutamente accesorias. Se trata de un número importante de artículos, se trata de cambios, en algunos casos, no en todos, significativos, y que por eso merecen discusión, merecen reflexión. Él me decía, no, es que no podemos poner una comisión reformadora que revise esto. Bueno, no sé si efectivamente eso sea necesario o no, pero lo que sí creo es que generar espacios como este, para darnos cuenta que probablemente algunos estarán de acuerdo conmigo y otros no, ponen en evidencia precisamente que necesitamos estos espacios para discutir y para intercambiar ideas. Yo felicito al doctor Mario Castillo, no solamente porque nos presenta un libro realmente novedoso y valiente, como decía al comienzo, sino porque quien de alguna manera ha investigado derecho civil se ha tenido que tropezar necesariamente con la bibliografía del doctor Mario Castillo Freire. Y uno descubre que, como bien dice él en su prólogo, no se ha escrito suficiente sobre derecho civil en nuestro país. El Código Civil de 84 no ha caminado tanto como quisiéramos. Cualquiera pensaría que sobre compraventa y arrendamiento se ha escrito mucho en nuestro país, y eso no es verdad. Cualquiera pensaría que sobre suministro, permuta, comodato o nación se ha escrito muchísimo en nuestro país, y eso no es verdad. Cualquiera pensaría que, por otro lado, hay una jurisprudencia amplia sobre el tema, por ejemplo, de compraventa, arrendamiento, de mejoras, y no es verdad. No hay ni buena ni mucha jurisprudencia. Y es que el código, como todos los códigos, buscan un andar y buscan una maduración propia, que solamente la jurisprudencia y los operadores de derecho se la pueden dar. Entonces, yo sí creo, más allá del contenido mismo de la reforma, que pretender un avance tan atropellador como el que pretende hoy la comisión que está a cargo de la ley de enmiendas, podría llevarnos a que probablemente, una vez introducidas estas modificaciones, como las que ya se han introducido en el Código Civil, porque el Código Civil tiene muchas modificaciones, descubramos que muchas de ellas no son buenas. Yo descubrí eso en algunos casos, en el caso de contratos, que muchas de las modificaciones que se introdujeron con ocasión del Código Procesal Civil u otras posteriores no son buenas. Y no en temas accesorios, sino en temas angulares como resolución o rescisión. Entonces yo digo, vamos a aplaudir una comisión sin reflexión, una enmienda sin debate. Yo no le tengo miedo a las enmiendas, pero sí creo que debe haber un espacio de reflexión y por eso quiero felicitar una vez más al doctor Mario, porque realmente creo que este libro contribuye a eso. Muchas gracias. A continuación invitamos al doctor Mario Solís. Antes que nada, disculpen la demora. En primer lugar, quería agradecer el poder compartir esta noche y esta mesa con una persona que fue, personalmente, lo digo, muy importante en mis estudios universitarios, que es Mario Castillo Freire, ¿no? Gran parte de mi afición académica por el derecho civil se la debo a las obras con las que a todos los que nos interesa el derecho civil siempre nos hemos cruzado. Y no iba a explayarme mucho en el tema de la reforma misma, que ya ha sido tratado por el doctor Madrid, y del libro en sí, sino de lo que ha inspirado para mí esta reforma. Creo que en el fondo la reforma lo que evita es dar la espalda a un medio jurídico como el peruano, que tiene un desarrollo doctrinario, yo diría, mucho más aceptable que el de otros países de Latinoamérica. Y creo que la reforma del Código Civil le da la espalda a este desarrollo doctrinario porque no somete a la discusión pública, a la discusión de profesores, de conocedores en el tema o de profesionales destacados tan importante materia. No existe en el Perú, y es una pena que el doctor Sterling se haya retirado justo porque tuve la suerte de entrevistarlo a él y de conversar sobre ese tema, un respeto por nuestra tradición jurídica, ¿no? Particularmente en la Universidad Católica, y no me van a dejar mentir muchos que estamos acá, se cometen constantes deicidios, ¿no?, de personas que han formado la base y la tradición de nuestra facultad.
Yo no digo que la doctrina tenga que evolucionar ni que aparezcan nuevos representantes de la misma. En eso se basa, creo, la riqueza de nuestro desarrollo doctrinario. Pero creo que cada paso que se da adelante o cada nuevo paso que se da en la doctrina debe pasar por el respeto a las personas que hicieron posible que hicieron posible una tradición jurídica. Creo que, por ejemplo, el doctor Sterling, el doctor Manuel de la Puente y Lavalle, el doctor César Fernández Arce, que se encuentra aquí, forman la base de lo que nosotros luego hemos desarrollado. Y en ese aspecto creo que esta reforma, al no voltear a ver lo que se hizo antes y cómo se hizo, no se encuentra engarzada con la evolución natural de nuestro derecho. Yo lo he visto desde la perspectiva del periodismo, que también ejerzo. Cuando Mario Castillo era particularmente, yo siempre lo llamo una especie de Quijote en esta lucha que él la inició solo, conversamos mucho sobre el tema y creí que era necesario apoyar y difundir esta idea. Hoy puedo decir con mucho gusto que hemos aportado un poco a que el deseo de cambiar el Código Civil, sin ser previamente analizado y consultado a conciencia, ha pasado ya a un segundo plano. Creo que hemos contribuido a que esta ley tan importante, que es la segunda ley más importante del país después de la Constitución, tenga ya un foro de discusión abierto y aceptable. De la mano con esto, hemos creído también con el doctor Castillo Freire de que la defensa de la seguridad jurídica en el país requiere de un foro de discusión adecuado. Por ese motivo es que hemos pensado en la necesidad de materializar una organización, una asociación, que involucre a diversos abogados de diversas facultades de derecho, pero que comulguen con esta idea, ¿no? Con esta idea de que el Perú o las leyes en el Perú no deben ser objeto de inmediatos cambios o cambios poco pensados o poco analizados, sino que las leyes en el Perú y particularmente leyes como el Código Civil se discutan de manera abierta y seria. Y en eso estamos trabajando, en conformar esta asociación que se convierte en un foro de discusión de las normas, no solamente civiles en el Perú, sino de otros campos del derecho. Ya lo dirá seguramente en el discurso del doctor Castillo, ya se referirá a los puntos básicos de esto, pero espero contar con la participación de muchos de los presentes. Sin duda, creo que será una aventura interesante que contribuirá al desarrollo de las ciencias jurídicas en el Perú. Muchas gracias. Cuando la directiva del Colegio de Abogados de Lima recibió los alcances y la luz que el doctor Mario Castillo Freire indicó para que el colegio publicase un aviso alertando, invocando la reflexión a las distintas instancias políticas, legislativas, sobre este tema que ahora estamos abocados, señor decano de la orden, dando una referencia muy especial y cariñosa por el doctor Mario Castillo Freire, me dijo: mire, doctor Alba, solo aquellos que se atreven logran las cosas, pero aquellos que se atreven con conocimiento y dedicación son los que hacen las verdaderas cosas y generan el verdadero cambio. Así que usted, doctor, ya inició el verdadero cambio a lo que es materia de las distintas opiniones que ya se van generando y que también ya en las instancias que se buscó, el legislativo, el periodismo, ya está abocado. Así que recibamos al doctor Mario Castillo Freire, que va a comentar, quién más que él, el libro Ni urgente ni necesario, más bien defectuoso. El doctor Mario Castillo Freire. Bien, bueno, ante todo les quiero agradecer profundamente por estar aquí. En realidad esta presentación del libro Ni urgente ni necesario es una presentación verdaderamente atípica, porque es la única presentación de un libro que he hecho en la cual
han mediado 48 horas, no han circulado tarjetas de invitación y he llamado por teléfono a todos mis amigos más cercanos para que estén presentes en ella. De tal manera que con esas características es doble el agradecimiento que les tengo que dar por estar aquí presentes en este día. Fíjense ustedes, en realidad yo estoy muy sorprendido de lo que ha pasado estas últimas 3 semanas, porque todavía recuerdo, como fue mencionado en el discurso del doctor Madrid, cuando en el año 1992 se empezó a reunir un grupo de profesores con el ánimo de reformar el Código Civil que acababa de cumplir 8 años. Entonces yo dije, bueno, pero esto qué raro, ¿no? 8 años y ya lo quieren modificar. Y por ahí me invitaron a participar en estas reuniones que eran de carácter informal. Asistí como a 4 o 5 de esas reuniones y me habían invitado, recuerdo, a participar en la Comisión de Derechos Reales. Entonces asistía y todo esto se caracterizaba por la absoluta improvisación, ¿no? O sea, a ver qué toca hoy, ¿no? Hoy nos reunimos y improvisación que no ha cambiado en lo absoluto hasta ahora, es el signo distintivo del tema, ¿no? Es tal vez la palabra que podría definir el proceso. Pero yo asistía, me entretenía, aprendí un poco de reales, total, no era pues mi especialidad académica en ese momento, después ya me empezó a gustar más la materia. Les estoy hablando de hace 13 años. Hasta que un día tocó el tema de la medianería. Entonces hay una norma pues, que la pared se presume medianera, ¿no es cierto? Entonces yo, en total desconocimiento del tema, le pregunto al presidente de la comisión, y todos eran profesores de reales menos yo, le pregunto, ¿y por qué la pared se presume medianera? ¿No? Disculpe, una pregunta, con la mejor buena leche, ¿eh? No con mala leche. Y la respuesta unánime fue, este es un gran tema de estudio. En ese instante no volví, consideré que podía emplear de una mejor manera mis noches y, digamos, no fui pues a estas reuniones y me dediqué a hacer cosas más divertidas en esas noches de hace 13 años. Y bueno, poco a poco, por lo que me iba enterando, constataba que la improvisación se acentuaba más y que inicialmente la idea esa de modificar 40 artículos del código terminó desbocándose, publicando o prepublicando alguna vez en el Diario El Peruano a mediados en el año 93 más o menos, ya como 70 modificaciones propuestas, y luego seguían reuniéndose, y ya no eran 70, sino eran 100 y 200, y en el año 94 formaron una comisión oficial como conmemoración de los 10 años del código. Entonces yo alguna vez dije en ese momento que qué gran homenaje a aquel que busca derogar una buena parte del homenajeado, ¿no es cierto? Pero bueno, el tema continuó, se instaló la comisión en el 94, es más, durante la legislatura que empezó en el 95, se constituyó en el Congreso una comisión regular que se llamaba la Comisión de Reforma de Códigos, o sea, algo así como la Santa Inquisición del Derecho, ¿no es cierto? O sea, el Tribunal Supremo que decidía cuál era la verdad y cuál no era la verdad. Entonces, esta comisión creó una subcomisión de reforma del Código Civil, comisión en la cual, pues naturalmente, quería estar todo el mundo. Mi nombre fue publicado en El Peruano como asesor de la comisión y el mismo día, envié una carta al presidente de la comisión diciendo que yo no iba a participar de ese proyecto y que por favor se hiciera público, que mi nombre había salido publicado el día anterior, que yo no era asesor de la comisión y exponía todas las razones que son las mismas razones que sostengo hoy en día. Naturalmente esa carta nunca fue publicada en El Peruano, que en esos tiempos era la más absoluta y cerrada dictadura. Y se me mandó decir, a través de un amigo que trabajaba en el gobierno, se me dijo, Mario, existe una disposición de muy arriba que dice que en El Peruano no se publica una sola palabra contra la reforma del Código Civil. De tal manera que me hace disculpar que no te pueda ayudar a publicar tu breve nota de 4 líneas. Bueno, evidentemente los medios de comunicación, por ponerles el medio que interesaba a efectos jurídicos, estaba cerrado y todo el mundo estaba pues embelesado con la reforma, ¿no? A ver, ¿quién proponía más cosas que cambiar? Pero todas esas propuestas de cambio eran propuestas más o menos que iban de un lado, de otro lado, la comisión oficial seguía. Aparte, la comisión oficial seguía y con una costumbre muy peculiar, ¿no es cierto?, muy simpática, ¿no? La comisión empezó a pasearse por el Perú, empezó a hacer un show en diversas localidades, ¿no es cierto?, no sé si con 3 pistas o con una, pero
se presentaban en diversas localidades, el doctor fulano de tal, el presidente, el miembro de la comisión, el encargado de tal tema, ¿no es cierto? Y además se reventaban unos cohetes entre ellos, pero fabulosos, ¿no es cierto? Es más, crearon un club que podríamos denominar el Club de los Aplausos Mutuos, ¿no es cierto? Entonces, tú eres lo máximo, tú eres un gran jurista, no, yo no lo soy, tú eres más jurista que yo. Bueno, en fin, y se pasearon por todo el Perú. Hasta ahora nada, esta comisión no pone ni se enculeca porque hasta ahora no ha publicado, yo decía, nada oficial. Yo seguía con la misma idea y empecé a escribir en el 95 o 94, ya no recuerdo, una primera respuesta orgánica al trabajo de la comisión. Empecé a escribir Tentaciones Académicas. Bajo ese título consideraba que resumía cuál era la vocación de la comisión, el hecho o la voluntad de traducir en ley todo aquello que uno considera como mejor doctrina. O sea, en el código está, por poner un ejemplo cualquiera, en el código está una teoría que es la teoría subjetiva, pero a mí no me gusta la objetiva. A mí me gusta la teoría subjetiva. Por lo tanto, debe estar en el Código Civil la subjetiva. Yo creo además que ese pero no debe ser, sino debe ser un sin embargo. Entonces voy a luchar para que se ponga un sin embargo. Y yo creo, y estoy absolutamente convencido, dice alguien, que las obligaciones de dar no deben llamarse obligaciones de dar, sino obligaciones con prestaciones de dar. Eso me da licencia para proponer cambiar 40 artículos del Código. Y además creo que las obligaciones facultativas, nombre con el cual se les conoce desde que existe derecho, no deben llamarse obligaciones facultativas, sino obligaciones con facultad de sustitución o con facultad de constitución, de facultad de sustitución del pago. Y eso me autoriza a cambiar otras 10 normas, ¿no es cierto? Y que las mancomunadas no deben ser mancomunadas, sino parciarias, en fin. ¿Eso qué es? Eso es dar rienda suelta a las tentaciones académicas. Y así, el único camino que puede tener como resultado cualquier comisión, o sea, no es los integrantes, son extraordinarias personas y muchos de ellos amigos míos. Espero que lo sigan siendo. Pero digamos, la idea es que ese camino solo conduce a un cambio de código total. Porque yo, digamos, profesor de personas, trataré de cambiar la mayor cantidad de cosas en personas. Pero para hacerlo, tengo que transar con el que ve sucesiones para que me lo permita hacer y yo también le permita a él cambiar todo lo que quiere en sucesiones. Si yo le digo, no, oye, eso no es ni urgente ni necesario en sucesiones, tendré reciprocidad y solo podré modificar 4 artículos de personas. Por lo tanto, entre nosotros nos tenemos que tratar bien y ser bastante flexibles. Y así, flexibilidad de por medio, va a llegarse a la modificación de todo el Código Civil. Y aparte, siempre se han regido por un gran eufemismo. No vamos a modificar todo el código, solamente vamos a modificar lo urgente y necesario. A ver, hijito, ¿qué es lo urgente y necesario? 147 artículos publicados en la página web del Ministerio de Justicia, que si uno hiciera una regla de 3 simple, podrían darnos más o menos 400 o 500 artículos de todo el código, cambiando las partes sustanciales de todos los libros del Código Civil. Eso se llama nuevo código, bajo el eufemismo de ley de enmiendas. Bueno, ¿qué pasó en el 98? El 98 fue el primer remesón contra la comisión o contra la idea de modificar el Código Civil, con tentaciones académicas. Bueno, ahora, ¿qué pasó después? Después, con la caída de Fujimori y los proyectos dictatoriales de modificar el Código Civil de esa forma, yo dije, bueno, nos salvamos aunque sea por un rato, pero solo fue eso, por un rato, porque al poco tiempo, en diciembre o noviembre del 2002, se reconstituyó la comisión y entraron con más fuerza, con nuevos bríos, otra vez con la misma historia, con las mismas presentaciones a nivel nacional, ¿no es cierto?, con los mismos aplausos mutuos, fueron recorriendo todo cuanto auditorio había en el Perú, diciendo que la modificación, la reforma era una maravilla. Bueno, pues, hasta que llegó la hora de la verdad. ¿Cuál fue la hora de la verdad? Una resolución ministerial de febrero de este año que autorizaba la publicación en la página web del Ministerio de Justicia del avance que tenían de esta reforma. Es decir, el proyecto de modificar título preliminar, personas naturales y jurídicas, acto jurídico, derechos reales, responsabilidad civil extracontractual, derecho internacional privado. Bueno, se publicó y dije, bueno, por fin publicaron algo. No todo, porque no han terminado el resto, pero algo. Y empecé a estudiarlo. Y realmente cuando empecé a leerlo, dije, no puede ser. O sea, han pasado 13 años desde el 92 y esto es el resultado de 13 años. Ustedes pueden hacer memoria ahorita fácilmente
todo lo que ha pasado en las vidas de ustedes en 13 años. ¿Cuánto han hecho, no es cierto? Bueno, hay gente que no ha hecho tanto. Bueno, este es el resultado de los 13 años de esas comisiones. Ese resultado lo empecé a estudiar y dije, bueno, ¿cómo vamos a poder ver si el proyecto es mejor que el Código Civil que se quiere reformar? Muy fácil. A la izquierda vamos a poner el artículo del Código Civil y en paralelo a la derecha el texto que se propone modificar. Y vamos a comentar los pros y contras. Bueno, lamentablemente no hubo pros, solo hubo contras. Y nos resultaba muy gracioso porque yo me reunía a efectos de realizar este tema con quien no es mi colaborador en realidad, sino mi coautora, porque me reunía a conversar con Verónica, me reunía a conversar con ella todos los lunes, desde que apareció el proyecto. Y conversábamos e intercambiábamos ideas, y naturalmente que no nos tuvimos que reunir 85 veces como la comisión. Nos reunimos, pues, ¿cuántas fueron? Habrán sido 10, 8, 10 veces, 8, 10 mañanas, ¿no es cierto? 8, 10 lunes. Bueno, fue lo suficiente, fue lo necesario como para que pudiésemos escribir este libro. Este libro que no lo hubiera podido escribir sin Verónica. O sea, Verónica además no es la primera vez que escribe junto conmigo una obra de derecho, ¿no? Es la primera vez que presentamos una obra de derecho escrita junto con ella, pero es nuestro segundo libro juntos, porque hemos escrito 4 temas de hoy, que fue publicado este año, y ella ha tenido una colaboración muy decisiva en el Tratado de las Obligaciones que escribimos con el doctor Felito Sterling, de tal manera que las calidades de jurista de Verónica, a pesar de su juventud, no son recientes, ¿no? Verónica es una persona de mucho fuste, y no es pues de las personas que le siguen en la MEM. Ella no me sigue en la MEM en nada, ella muchas veces me lleva la contra cuando conversamos privada y públicamente, y está bien que sea así. No es pues como algunos asistentes, algunas personas que ustedes conocen, a quienes lanzaron pues a escribir artículos contra mí en los periódicos, ¿no es cierto?, cuando sus jefes no tenían los pantalones para escribirlos ni para firmarlos, ¿no? Esas cosas que a uno muchas veces le da cólera, pero que desnudan lo que significa la calidad moral de muchas personas. Y duele porque muchas personas uno los considera amigos de uno. Pero bueno, entonces, en esos casos, cuando escribimos este libro, tuvimos la necesidad de poner al descubierto todo lo que se quería hacer. Pero a la vez, la necesidad de publicarlo lo más rápido posible, porque había el riesgo de que esto continuara. Y cuando ya apenas se publicó, nos enteramos que el Poder Ejecutivo quería pedir facultades delegadas al Congreso para legislar vía decreto legislativo la ley de enmiendas. Ahora, este pedido de facultades se dio luego de una serie de artículos que publicaron algunos colegas y yo en la página, en el suplemento jurídico, llamado Jurídica, del Diario Oficial El Peruano, que dirigía nuestro amigo Mario Solís, quien tuvo siempre la mayor apertura para dar espacio a quienes opinábamos en contra de la reforma y quienes opinaban a favor de la reforma. Ahora, quienes opinaban a favor de la reforma no opinaron, no solo mandaron a sus practicantes a que opinaran y que firmaran en vez de ellos y que pusieran sus fotos en vez de la de ellos. Pero, digamos, ¿de qué sirvió el libro? Lo primero que hice con el libro fue entregarlo a las autoridades pertinentes del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. Algunas autoridades del Poder Ejecutivo no acusaron recibo formal del libro, pero ni siquiera lo ojearon, creo. Tanto así que se compraron el pleito, se compraron el proyecto de reforma sin leerlo. Y además fomentaron la delegación de facultades sin leer el proyecto y sin leer el libro, cometiendo grave error político. Ahora, ¿qué pasaba? El proyecto ya estaba presentado en el Congreso, la delegación de facultades en marcha. Dos caminos, amigos. El primer camino, decir, bueno, pues caballero, que lo hagan, pues. Que lo hagan, así como todo pasa en el Perú. Sí, pues ya está hecho, ¿no? Ya lo han decidido seguro, que lo hagan. Primer camino, y ya luego lo comentaremos, pues no seguramente. Deben tener algo de razón. Segundo camino, ni de vainas. ¿Y por qué no ni de vainas? Porque ese proyecto sería extremadamente dañino para el ordenamiento jurídico de la República. Y el gran temor que yo tenía es que nadie conocía de esto. Como dijo Mario, al principio estaba absolutamente solo, no solo porque estaba con Verónica, pero absolutamente solo, académicamente hablando. Es luego, en las últimas 3 semanas, que empiezo a decirle, oiga, miren lo que está pasando, que empezamos a tener felizmente el respaldo del Colegio de Abogados de Lima,
posteriormente el respaldo decidido y público del Colegio de Notarios de Lima y de los diversos colegios de notarios del Perú, además de algunos otros colegios de abogados de la República que no han hecho todavía comunicados públicos, pero con cuyos decanos he podido conversar telefónicamente, entre ellos el decano electo del Colegio de Abogados de Arequipa. Y además, me he enterado que hace 2 días la presidenta de la Cámara de Comercio de Lima, a nombre de su directorio, ha presentado una carta expresando su honda preocupación y extrañeza al presidente del Congreso de la República sobre este extraño proceder. De tal manera que, y otras instituciones más que no estoy autorizado a mencionar, que están discutiendo seriamente el tema. De tal manera que el tema ya fue público, salió a los medios de comunicación, salió a los canales primero de cable, salió a los periódicos, ayer salió en señal abierta. Bueno, ya hay una preocupación de la comunidad por el tema. Y esa preocupación obedece a que no existe ningún debate. Y con la delegación de facultades lo que se pretendía era que no hubiese debate. Era la mejor manera de evitar las críticas. Claro, con delegación de facultades no hay crítica. Pasamos piola, publicamos la ley de enmiendas en el peruano, nadie nos critica, y si nos critican, total, ¿qué importa? Ya es ley. Ya critican la ley, pero no critican el proyecto. Total, ya tienes que aplicarla, pues, hijito. Entonces, este es el gran problema. Por esa razón, creo yo que yo estoy sorprendido de lo que ha pasado las últimas 3 semanas. Y lo que ha pasado las últimas 3 semanas ha motivado precisamente esta presentación. A iniciativa de varios exalumnos míos que me decían, no, Mario, no, doctor, hay que presentar el libro de todas maneras antes de que termine el año, porque sería injusto que pase este año y pasen todas las cosas que están pasando sin que se presente este libro ante la opinión pública. Y en ese sentido yo comparto las expresiones de los colegas que me han precedido, mis buenos amigos que me han precedido en el uso de la palabra, y lo que decía Mario Solís, en el sentido de que debemos unirnos efectivamente. Yo creo que es necesario que el medio jurídico sienta la presencia de todos aquellos que pensamos que la improvisación no debe ser la regla en el derecho. Que vamos a ver qué hacemos hoy, o ya pues hazte algunos artículos, o ya pues ensáyate algo, no sea la regla de conducta en la modificación de las normas jurídicas en el Perú. De todos aquellos que pensamos que el derecho no es un instrumento accesorio de la economía, que el derecho es una ciencia con pantalones largos y que los abogados tenemos todo el derecho de decir aquello que pensemos con la frente en alto y además de decir claramente que el derecho no depende de ninguna teoría económica. El derecho es una ciencia autónoma, con influencias de otras ciencias, pero es una ciencia autónoma. Y los abogados, si es que alguna vez nos hemos creído alguna prédica en sentido contrario, deberíamos pensar que estamos a tiempo de desandar esa prédica y de precisamente tomar cartas en el asunto y decir, señores, el derecho está aquí presente, la responsabilidad está aquí presente, y además hay que transitar por el camino del respeto a la seguridad jurídica. Es impresionante cómo en el anteproyecto de ley de enmiendas se prescinde absolutamente del tema de la seguridad jurídica. Absolutamente, o sea, no interesa la seguridad jurídica, no importa, pues, hijitos, si para enajenar por poder hay que hacerlo, pues, por poder con firma legalizada, nomás por notario. Fácil, pues, sí, con solo firma legalizada por notario el poder para enajenar bienes, nos vamos a una notaría, nos vamos a Zángaro, cuesta más barato, ¿no es cierto? Entonces saco una firma para enajenar este local sin aprobación del Colegio de Abogados de Lima, y ya yo soy el apoderado y lo vendo, pues, y me gano alguito con este sitio que debe valer sus buenos cientos de miles de dólares, ¿no es cierto? Bueno, cosas como esas, ¿no? Y se dice, no, pues total, en relación al libre mercado, que la gente escoja si lo hace por poder con firma notarial o que lo haga por escritura pública. ¿Cómo que la gente escoja? ¿Qué ganas de engañar a la gente? ¿O qué ganas de engañar a la gente? ¿O cuán poco sabes de derecho, pues, hijito? ¿O cuán poco has vivido, no? Porque si piensas que un poder con firma legalizada y con todas las falsificaciones que hay es garantía suficiente en vez de una escritura pública para enajenar un inmueble, bueno, pues eso significa que no sabes nada, pues, de seguridad jurídica. Entonces, fíjense ustedes, cosas como estas, pues, abundan en el anteproyecto. Y ante cosas como esas hay que decir, no estamos de acuerdo.
¿Por qué tenemos que decir sí? ¿O por qué nos tenemos que quedar callados en el asunto? Entonces, creo además que esto invita a la reflexión en el más estricto sentido democrático del término. De todos aquellos que creemos que no somos los dueños de la verdad. O sea, lo que yo digo, bueno, está bien, es lo que yo pienso, pero puedo estar absolutamente equivocado. Bueno, hay que escuchar a los demás. Y no puede uno enfrentarse a comisiones que no tienen la menor voluntad de escuchar. Por eso es que uno dice, no señor, lo que haga esta comisión no basta, es necesaria una comisión revisora. Y escuchaba el otro día un miembro de la comisión que me decía, no señor, si se nombra una comisión revisora, yo renuncio. Y no solo renuncio, sino que me llevo todos mis papeles de lo que presenté. Llévatelos, pues, llévatelos. ¿A quién le hace fiero? Llévatelos. Nadie te pidió que los traigas, nadie te pedirá que te los quedes. Entonces, o que los dejes. Entonces, fíjense ustedes, este tema es un tema que debe verse en el amplio sentido democrático del término. Y además, ese sentido democrático se extiende pues a las universidades, ¿no? A las universidades en donde hay que reafirmar esa idea que sostuvimos hace algunos meses con otro libro, en el sentido de que en las universidades no hay un solo método de enseñar derecho. De ahí parten los instintos dictatoriales, de aquella gente que cree que solo hay un método para enseñar en las universidades. Lógico, pues, si yo creo que solo hay un método para enseñar en las universidades, y no solo lo creo, sino que lo trato de imponer y trato de avasallar a todos aquellos colegas que piensan distinto, no es de extrañar que a la hora que se haga un proyecto de ley, trate de imponer ese proyecto sin la menor consideración del resto de personas que piensan distinto a uno. Es la misma práctica, la misma escuela, la misma conducta. Entonces, hay que marcar pues una línea, y hago esta invocación a todos los colegas que piensan así, hay que marcar una línea distinta, una línea de pluralismo, una línea que le diga al medio jurídico que el derecho, con D mayúscula, no tiene dueño. El derecho no tiene propietario, ni propietarios, ni está inscrito en registros públicos a nombre de nadie, ni podría estarlo. El derecho es de todos, y todos tenemos igual autoridad para opinar. Abogados, no abogados, estudiantes, profesores, todos tenemos igual derecho de opinar. En ese sentido, efectivamente, alguien me decía estos días, te has convertido en un subversivo. Soy un subversivo, pues. Si ser subversivo es subvertir el orden que se quiere imponer en esta materia a como dé lugar, sí, soy un subversivo. Soy un subversivo porque no tolero esa voluntad de avasallarnos a todos nosotros. Y creo que estas últimas 3 semanas y las adhesiones que he recibido en lo personal y en el plano institucional de diversos gremios como los que he mencionado, ratifican algo muy importante. No somos minoría. No somos minoría, somos la mayoría. Somos la mayoría de abogados que apostamos por el derecho, por la seguridad jurídica, por la reflexión y porque las normas tengan una utilidad para el país. Y si somos la mayoría, jamás debemos dejarnos avasallar por una minoría prepotente. Y hay que comportarnos como mayoría tolerante, pero como mayoría, sabiendo que somos mayoría. De tal manera que eso no debemos olvidarlo nunca. Eso no debemos olvidarlo nunca, y en ese sentido debemos seguir. Y les invito a congregarnos en los próximos días, seguramente vamos a conversar por teléfono, para tratar de armar algo coherente, ¿no es cierto?, organizado, como foro de discusión pública de temas en todas las áreas del derecho, en donde muchas veces se practica la misma actitud prepotente que se está practicando con el derecho civil. No quiero finalizar sin agradecerles una vez más a todos ustedes y agradecer especialmente a quien me soporta todos los días, que es mi esposa. A quien me soporta hacer estos libros, a quien me soporta el hígado que a veces hago, a quien me soporta tener mis propias tentaciones académicas y desarrollar mis libros con el enorme amor que me tiene, que es Laurita. Y sabe entender precisamente que esto no lo hago por ningún interés crematístico ni pecuniario, ¿no? Creo que he perdido mucho dinero no congraciándome con alguna gente que no, a la cual le digo sus verdades, pero no me interesa, a Dios gracias, nunca ha sido prioridad mía esa. Ha sido prioridad mía siempre decir aquello que pienso. Sin duda, estas 3 semanas, ¿no es cierto?, a Sofía, con quien hemos estado coordinando de una manera muy cercana,
a Mario, que con la actitud plural de siempre ha sabido, digamos, dar cabida a todas estas iniciativas. A Víctor, ¿no? Con una actitud absolutamente reflexiva, ¿no? Y muchas veces extraña en personas de su generación, que muchas veces buscan volárselo todo para poner aquí cosas propias del Islam o de ayatollas, ¿no es cierto? Y a Verónica, pues no, a Verónica, mi directa colaboradora, a quien yo le tengo una gran admiración en el plano personal y en el plano jurídico. Es una persona realmente brillante, con quien no hubiera podido escribir, así lo digo, y ustedes saben que es así, no hubiera podido escribir este libro, y muchas de las ideas, no, el capítulo 6 es el suyo, pero muchas de las ideas que están en los 5 primeros capítulos son de ella, de tal manera que yo tengo que retribuir esa gentileza que tuviste conmigo y decir que muchos de esos aciertos obedecen precisamente a sus ideas y a su brillantez. Muchísimas gracias, amigos. Con las palabras del doctor Mario Castillo Freire, hemos culminado esta presentación del libro y creo que todos vamos a simplificar esta importante ceremonia diciéndole al doctor, más bien a él, gracias. Y un fuerte aplauso para el doctor. A continuación se brindará el vino de honor. Muchas gracias.